En esta mañana vamos a estar otra vez regresando aquí a Juan, pero vamos a estar en el capítulo 8. Y estamos aprendiendo juntos, juntamente yo con ustedes, estamos aprendiendo más del Señor, quién Él fue, su ministerio, las cosas que Él tuvo que ver. Y al mismo tiempo vamos escudriñando juntos las Escrituras. Y en estos días en los que vivimos hoy, esto ya no se ve mucho. En muchos de los lugares donde se reúnen ya no se estudia mucho la palabra del Señor como se debe de estudiar. Ya las cosas van cambiando, va una evolución, como sea, una evolución va surgiendo en la iglesia. Ya no es tanto la lectura la que es nuestro enfoque, sino ya son otras cosas, ya que ha cambiado. Y esto es por la razón de la falta de la enseñanza. Yo creo que la enseñanza es muy importante. Yo sé que muchas de las veces pensamos que no necesitamos la enseñanza, será por las experiencias que hemos tenido, los años que tenemos, ¿verdad? Pero la enseñanza es muy importante. Es muy importante conocer a Jesús y todos juntos llegar en un acuerdo conforme a lo que nos enseña la Biblia. Ya que somos cristianos, vamos conociendo más de Cristo, ¿verdad? Por eso somos llamados cristianos y nuestro enfoque está en el Señor. Esta enseñanza está más enfocada, ¿verdad?, en la iglesia. Por esa razón no tenemos la bocina ahorita afuera. Le pedí a nuestro hermanito Alex, ¿verdad?, que la bocina no la sacaran para que así pudiéramos tener un enfoque más adentro en la enseñanza para la iglesia por ahorita. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, este capítulo 8. Hay algunas cosas que quiero yo señalar para que ustedes las vean y las tomen en consideración. Esto algo les va a ayudar a ustedes para conocer y tener un mejor conocimiento en la palabra del Señor, ya que se me da esta oportunidad a mí para estudiar la palabra del Señor. Ustedes han confiado de que yo estoy estudiando la palabra del Señor y cada domingo nos venimos preparados para traerles la lectura de ese día. Y es lo que yo hago entre la semana. Hacemos sacrificios, ¿verdad?, para hacerlo. No un sacrificio que digo lo tengo que hacer, es mi deleite, pero ustedes saben, tenemos otras responsabilidades también en la vida. Para mí, yo como lo he dicho a mi familia, para mí yo puedo pasarlo todo el día estudiando, yo estoy a gusto. 8 horas, 9 horas yo puedo estar en mi oficina estudiando, leyendo la palabra del Señor, estudiando otros libros que estoy leyendo también. Ese es mi deleite, me gusta leer, me gusta estudiar buenos libros de buenos autores, ¿verdad? Que se basan, y no se olviden de esto, de la doctrina cristiana que es ortodoxa. No es una doctrina cristiana liberal, ni tampoco es ortodoxa. Me gusta estudiar los libros de los antepasados, más que todo de los reformadores, ¿verdad? Porque ellos fueron los que iniciaron todo esto de la lectura. Ellos fueron los que dejaron, ¿verdad?, algunos principios, pautas, pasos, bases para la iglesia que siga, que hemos, hermanos, dejado. Nosotros venimos de la Reforma. Y la Reforma es la que, hermanos, nos dio la oportunidad de tener esta Biblia. Estos hombres valientes que dieron sus vidas. La iglesia no sabe esto, la iglesia piensa otras cosas. ¿De dónde surgió esto? Pues llegamos a la conclusión que surgió desde la Biblia, pero tenemos que darnos cuenta nosotros en la historia que los reformadores fueron los que sacaron a la luz la Biblia para que se pudiera escudriñar, ya que ellos también fueron estudiosos, teólogos. Teólogos significa alguien que estudia la palabra del Señor. Usted también es un teólogo si usted estudia la palabra del Señor. Todos tenemos una teología conforme a lo que nosotros creemos, quién es Dios y qué es Dios para nosotros. Algunos en un alto nivel profesional son teólogos, como algunos en algo básico nomás, pero todos llegamos a ser teólogos en un sentido porque estudiamos la palabra del Señor
y tenemos nuestra punto de vista de ello, porque lo hemos estudiado así y a esas conclusiones a veces llegamos. En algunos casos es bueno, pero en algunos casos puede ser erróneo o equivocado o estar hallado en error. Y por eso venimos a la iglesia para llegar a lo que es. Entonces, en esta mañana vamos a estar aquí viendo, ¿verdad? La semana pasada nos dimos cuenta de las disensiones de ello cuando se reunieron el Sanedrín a discutir con el Señor concerniendo lo que estaba aconteciendo. Estos fueron los debates que el Señor tuvo con el Sanedrín, los fariseos y los escribas. Y nos damos cuenta nosotros la semana pasada que los alguaciles fueron ordenados a llevar a Jesús ante ellos porque querían cuestionarlo ya. Nosotros nos damos cuenta que en el Evangelio de Juan usted va a notar que no era la hora todavía para que el Señor fuera a la cruz. Por esa razón, esto no aconteció en este momento, en esta ocasión. Esto es muy importante de verlo porque aquí en la Biblia nos enseña que este pueblo estaba en contra de las enseñanzas del Señor hasta más después, cuando vemos en la Biblia que por medio de Pedro, el mensaje que Pedro predicó en el día del Pentecostés, la oración del Señor fue contestada y 3,000 fueron convertidos al cristianismo y luego más después otra conversión hubo. Esta fue la confirmación de la oración que el Señor hizo en la cruz cuando dijo el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y vemos nosotros la obra del Espíritu Santo después. Y nos damos cuenta que hubo en alguna ocasión 3,000, y luego en otra ocasión otros 1,000, y luego después nos damos cuenta en la Biblia, en los Hechos, después que el Espíritu Santo obró también entre los gentiles, que fuimos nosotros. Entonces aquí en este caso nos damos cuenta en este capítulo 7 que esto es lo que fue, lo que aconteció. Y cuando nosotros nos damos cuenta aquí en este capítulo 8, nos fijamos bien, ¿verdad? Cuando vayamos ahorita a leer la lectura, de que después llega al siguiente día, nos damos cuenta que el Señor, todos fueron a sus hogares, el Señor va al monte de los Olivos para descansar. Nosotros los que hemos leído la Biblia sabemos que el monte de los Olivos era el lugar donde el Señor pasó noches, donde el Señor enseñó a sus discípulos, donde el Señor enseñó al pueblo. Ahí nos damos cuenta que ese fue un lugar donde el Señor pasó muchas de las veces la noche cuando estaba cerca de Jerusalén. Hoy mañana nos vamos a dar cuenta nosotros que el Señor regresa para atrás a Jerusalén en el capítulo 8. El día siguiente regresa a Jerusalén y regresa para ir al templo donde ellos acostumbraban ir para enseñar al pueblo. Y por eso vamos a hablar un poquito de la enseñanza, ya que vemos nosotros que nuestro Salvador también enseñó a su pueblo y a sus 12 discípulos. Esto fue y es parte de la iglesia, por eso es muy importante nosotros tener la enseñanza en la iglesia. Y que siempre estemos, hermanos, nuestros corazones estén abiertos a recibir la enseñanza y que sea una enseñanza buena, una enseñanza pura, una enseñanza bíblica. Y esto es lo que vamos a ver hoy y vamos a enfocarnos un poquito en esto, en esta mañana. Vemos nosotros en este capítulo también que los fariseos van a volver a atacar al Señor y ahora van a venir con los escribas. Nos vamos a dar cuenta también en este capítulo también que se ha dicho que estos primeros versículos que vemos en la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio no es visto en algunos de los manuscritos más antiguos, sino en los más nuevos. Entonces se toma en consideración que estos primeros versículos de esta mujer que fue hallada en el adulterio, no lo consideran que debería de estar aquí. Fue considerado como una interrupción en lo que estaba aconteciendo. Algunos creen, ¿verdad?, que esto fue puesto por algunos de los padres que se acordaron de esto, algunos de los padres que escribieron algunos de los manuscritos y que añadieron esto a este capítulo aquí, a este Evangelio de Juan. Algunos dicen que esto también, esta historia surgió también en el Evangelio de Lucas. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a esta historia de la mujer,
que fue encontrada en adulterio, originalmente no estaban los evangelios de Juan. Por eso vemos de repente que cambia, parece que son 12 o 13 versículos, ¿verdad? Que vemos esta historia, perdón, son 11 versículos de esta historia, de esta mujer que fue hallada. Entonces no vamos a tocar tanto esta historia, ¿verdad? Cuando entremos en este capítulo que vamos a verlo, pero vamos a ver, ¿verdad?, algunas otras cosas en este capítulo y vamos a estudiarlo bien. Yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad?, que estos 11 versículos no fueron hallados en los más antiguos manuscritos. De los manuscritos hemos nosotros, ha salido los evangelios, y esto es lo que los eruditos usan también para llegar a definir las palabras que nosotros tenemos aquí en nuestra Biblia, en nuestro lenguaje. Entonces esto es algo muy importante que saber. Usted ya lo sabe, usted puede entender esto bien. Muchos de la iglesia no lo saben, lo predican, hasta hacen doctrina de ello quizás. Algunos se basan mucho y se profundizan mucho en esta historia. Podemos aprender algo en ello, pero no estuvo en los originales manuscritos para considerarlo, como así también en Marcos también, el capítulo 16, los últimos versículos también no fueron hallados también en los más antiguos manuscritos, entonces fueron hallados en los más recientes, dándonos a entender, ¿verdad?, que esto no surgió en el principio, sino hasta más después, para darnos a entender que esto no fue algo que estuvo en los evangelios, sino que vino más después a través de lo que ellos iban escribiendo, porque se reescribía la Biblia a mano, por eso se llaman manuscritos. Y vamos a ir a Lucas, hermanos, hoy en esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos a ir a Lucas y vamos a ver aquí en Lucas algo muy interesante, y vamos a ir después a Juan, al capítulo 8. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2, el 41 hasta el 47. Y vamos a ver aquí algo muy interesante del Señor. Antes de que hubiera cumplido 30 años, aquí lo vemos de la edad de 12 años al Señor. Y luego después vamos a ir a Juan 8, 1 al 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora vamos a Juan, al capítulo 8, y vamos a ver aquí ahora a Jesús como hombre en el templo. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Como nos damos cuenta bien en la lectura, nos fijamos bien, ¿verdad?, que un niño de 12 años estaba muy interesado en la ley. No vemos a Jesús en otro lugar a la edad de 12 que nos diga la Biblia, ¿verdad?, que estuvo con sus amiguitos como un niño normal, que quizás estuviera con sus amigos jugando, quizás en los juegos de aquel entonces, sino que vemos a Jesús en el templo. Lo vemos a la edad de 12 años maravillando a estos doctores por medio de lo que enseñaba y también por medio de las preguntas que él hacía, demostrándoles a ellos que era un niño inteligente que se estaba interesado en la ley de Moisés. Luego después nos vemos aquí en este evangelio donde ya él es hombre, el Señor ya lo había llamado al ministerio,
Y vemos todavía que ese interés sigue. Nos damos cuenta aquí nosotros que el Señor no fue a ninguna de las escuelas que ellos tenían en aquel entonces para que nosotros digamos que la educación que Jesús agarró o que tuvo fue de aquel entonces, sino esto fue divino. Nosotros tenemos que ir a prepararnos, ¿verdad?, para tener un conocimiento un poquito más profundo y tener una idea cómo estudiar la palabra de Dios. Por eso hay lugares donde van los hermanos a prepararse antes de entrar en un ministerio. Yo me siento muy privilegiado de poder haber tenido esa oportunidad para que me dieran a mí las bases en lo que yo tengo que hacer más después. Ellos nos dan las prácticas y nosotros seguimos esas prácticas, pero no quedan así, sino vamos puliéndolo, como dicen ellos, vamos mejorando cada vez más, ¿verdad? Vamos creciendo. Pero aquí Jesús, Él no estuvo en las escuelas de ellos, hermanos, pero la enseñanza sí la practicó y la vivió el Señor. Nos damos cuenta que esto fue parte de la cultura de ellos, la enseñanza. Nos damos cuenta nosotros que esto fue parte de esta cultura hebrea que después fue judía. Hebrea en el principio, ¿verdad? Así fueron llamados, ¿verdad? Y después nos damos cuenta cuando los de Babilonia los llevaron a Babilonia, que fue por medio de Nabucodonosor. Nomás fue la tribu de Judá. Por eso les llamamos judíos, porque esos fueron los únicos que quedaron. Ya no son hebreos, ya son judíos. Y así fueron llamados desde aquel entonces hasta la fecha, hoy. Son los únicos que quedaron después de haber sido una nación tan grande. Quedó solamente Judá, donde el Señor había prometido de que de allí iba a surgir este gran rey y este Mesías. Y nos damos cuenta de esta grande confirmación cuando leemos las Escrituras. Nos admiramos de lo que el Señor nos muestra a través de la enseñanza. Y hoy en esta mañana, Jesús y la enseñanza, vamos a hablar de esto, de la enseñanza, de su base, del material y de la práctica que lleva la enseñanza. Son 3 puntos, pero más después, la semana que venga, vamos a hablar del discipulado y después estaremos hablando de los engañadores que también pueden surgir en las enseñanzas. Hay engañadores, como hay discípulos y como hay enseñanza. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, nomás para refrescar nuestras mentes, porque ya ustedes ya todos lo saben, pero quiero que ustedes se refresquen un poco en la palabra y acordarnos nosotros, ¿verdad?, que la base de la enseñanza de ellos fue la ley de Moisés. La ley de Moisés fue la base de ellos, de ahí ellos, ¿verdad?, enseñaban. Hoy nosotros, la iglesia, nos basamos en los evangelios. No podemos decir que nos basamos en la ley. Nosotros nos basamos en los evangelios, ya que los tenemos los 4 evangelios que confiamos que son los evangelios que son canonizados y que son dignos de aceptarlos, ya que fueron confiados en ser puestos en esta Biblia, que hablan, ¿verdad? Como algunos le han dicho, algunos dicen es una biografía de Jesús, pero algunos han dicho que no es una biografía de Jesús, por razón de que no tiene todos los detalles de su vida. Son pocos y de ahí nosotros tratamos de profundizarnos para poder tener el completo conocimiento de ellos. Entonces ahora la iglesia no se basa en la ley, nosotros ahora nos basamos en el evangelio, los evangelios que vemos nosotros como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También las epístolas de Pablo como fueron también enviadas. Esa es nuestra base, amados. Esa es nuestra base que siempre, nunca debemos de nosotros olvidar. Cuando nosotros nos basamos en la Biblia, nos basamos nosotros en los evangelios. De los evangelios nosotros, esa es la base, esa es la enseñanza, Jesucristo, porque somos cristianos. Ahora, nosotros también, su material, también que podemos ver hoy aquí, y cuando yo estoy hablando de material, estaba yo viendo que también podemos hablar de lo intelectual, de lo espiritual y de lo práctico. Ese es el material que nosotros estamos hablando de la ley. Fue leer la ley, leerla, meditarla, escucharla y practicarla en lo diario.
fue de leerla. Ellos leían la ley, la leían y la leían. Los doctores de la ley, no se diga, la meditaban, la memorizaban, la escuchaban y la practicaban. La practicaban, hermanos, cuando llegaba el día y la ocasión que se tenía que practicar. Eso es lo que ellos manifestaron. Esto es del Antiguo Testamento, esto es de los judíos. Este era su material espiritual, lo intelectual, lo práctico, lo espiritual. Estamos hablando de leer, meditar, escuchar y practicarlo en lo diario. ¿Qué? La ley de Moisés. Hoy en este día yo quiero hacer una distinción muy clara, porque no quiero que ustedes vayan a pensar que estoy hablando yo que todavía tenemos este mismo material. Ya el material ha cambiado, aunque lo mismo sigue de lo espiritual y de lo intelectual y de lo práctico. Eso sigue. Pero ya no estamos nosotros basándonos ya en la ley de Moisés, ya eso ya quedó. Eso es, como yo les he dicho, es una sombra de lo que iba a venir después, que fue Jesucristo. En el advenimiento, primer advenimiento de Jesús, cuando Él vino aquí, ¿verdad? Y vemos nosotros que empezó a cumplirse lo que Moisés había escrito. Ahora, hoy en este día, nuestro material es los evangelios, son los evangelios. Como dije, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese es nuestro texto. Eso nos queda a nosotros de tarea, de estudiarlo, de leerlo, de memorizar las promesas y lo que a nosotros nos queda de practicar. Usted dirá, ¿habrá algunas cosas que debemos de practicar en los evangelios? Hay solamente dos, y yo quiero dárselas ahora en esta mañana, y les pido por favor, no quiero que se vayan a olvidar, porque esto es muy importante. No quiero que se olviden, escríbanlo si quieren, memorícenselo, pero no se olviden de estos dos sacramentos, ya que la iglesia tradicional católica tiene, parece, 7, 8 sacramentos que ellos tienen, que no me acuerdo ahorita al momento, pero tienen 7 o 8 sacramentos, y nosotros la iglesia solamente tenemos 2 sacramentos bíblicos que podemos hallar nosotros en los evangelios. La práctica, cuando nosotros estamos hablando de la práctica, estamos hablando, como estoy hablando, de la base de la enseñanza, el material y la práctica de la ley. Nosotros nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, de la práctica de la ley fue de cumplir las costumbres que Dios les había dejado a ellos cumplir. Una de ellas era el reposo. Aquí vamos a darnos cuenta nosotros que esta fue una de las más grandes enseñanzas que ellos practicaban, el reposo, aunque hubo un legalismo que vino después por medio de los fariseos y de los escribas, que el Señor estaba en contra de ello. Por eso ellos se oponían en contra de él por el legalismo que ellos tenían. Por eso ellos estaban en contra de los milagros que el Señor hizo. Los milagros también no fueron hechos nomás para hacerlos nomás. Los milagros tuvieron un propósito. El propósito que tuvo, que vemos nosotros en la Biblia. Y nosotros nos queda creer que el Señor hizo esos milagros. Por eso nos damos nosotros a creer en Él como el Hijo de Dios. Pero todo milagro que Jesús hizo no fueron hechos nomás solamente hechos porque así fue. Si así hubiera sido el caso, cuando ellos le dijeron, a ver, muéstranos un señal para que creamos en ti, el Señor hubiera hecho algo como un mágico. Él pudiera haberlo hecho, ¿verdad? Pero no lo hizo porque había propósitos por la razón de que Él lo hizo así. Entonces, en la práctica nosotros vemos aquí de la ley, porque hablamos de la ley, estamos hablando del día de reposo, estamos hablando de las citas que ellos tenían, así yo puse las citas al templo, que los varones, porque los hombres eran llamados al templo, los hombres eran llamados, los hombres son la cabeza del hogar hoy, los hombres fueron la cabeza del hogar entonces, los hombres hoy son la cabeza del hogar, aunque ha habido abuso. Esto es lo que el hombre, el mundo ha destruido, la identidad del hombre y de la mujer y del niño, y los ha trastornado para que no estemos en confusión. Pero cuando nosotros vamos a una iglesia evangélica donde se predica la palabra del Señor, esto es lo que es. El varón es el que está responsable de su hogar, él es el pastor, él es el sacerdote. Él es el maestro de su hogar. Entonces, el Señor, cuando estemos delante de Él un día, nos va a decir, nos va a llamar a cuentas.
No es la mujer, no es la mujer. La mujer no es la que es llamada la cabeza del hogar, aunque el hombre no esté allí. Es el hombre el que es llamado la cabeza del hogar. Él es la cabeza del hogar, hoy aún delante del Señor. Y esto es lo que hoy, hermanos, el mundo ha distorsionado. Por eso hoy la iglesia, hermanos, no sé, da tristeza, da tristeza. A veces uno quiere levantar las manos al cielo y decir, Señor, hasta aquí llegó. Porque ve uno el trastorno que hay en las iglesias, aún así siendo institutos donde debemos de ser instruidos en saber lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces los hombres fueron llamados, tenían una cita en las fiestas para estar en el templo, como el día del Pentecostés, el día de los tabernáculos, el día de la Pascua. El hombre era llamado y era responsable de llevar a su familia, a su mujer, a su familia, a la iglesia. Y era la fe de ellos, esta era la creencia de ellos por costumbre, por ley. Acostumbraban ellos también ir a la sinagoga. Las sinagogas, como ustedes ya lo saben, surgieron después, ¿verdad? Cuando ellos fueron a Babilonia, nos damos cuenta que no hubo templo ya, el templo había sido destruido por los de Babilonia. Y nos damos cuenta nosotros que ya no tuvieron ellos lugar donde adorar. Entonces el pueblo judío llegó a la conclusión de que ellos tenían que recitar la palabra del Señor. ¿Dónde iban ellos a recitar la palabra del Señor? ¿Dónde se iba a memorizar? ¿Dónde se iba a leer? ¿Dónde se iba a escuchar, leer la ley de Moisés? Porque ellos creían que ellos eran el pueblo de Dios y que ellos tenían que seguir en la ley. Y ellos, ante los ancianos, los varones ancianos, no las mujeres, los ancianos, ellos, hermanos, que estudiaban la Biblia, enseñaban ellos a sus familias de que las promesas de Dios era de que Dios los iba a sacar otra vez de ese cautiverio y llevarlos otra vez a la tierra prometida. Entonces queda esto de que tenían que ellos seguir en la ley. Había una promesa, una esperanza para ellos. Entonces ellos empezaron a levantar sinagogas. Las sinagogas surgieron ya después, en el número después de 12, empezaron a poder considerarse una sinagoga. Ya había 13 personas y era una sinagoga. 14, 15, 20 se reunían, leían la ley de Moisés, la recitaban, la practicaban, daban un pensamiento, algunos daban testimonio de ella, de lo que ellos han aprendido, la discutían. Pasaban el día así, ¿verdad? En las sinagogas. Cuando regresaron ellos otra vez a Judá, que se les permitió por el otro emperador, se quedó la sinagoga. Y después damos cuenta que después en la historia nos enseña que Herodes, para quedar bien con ellos, les hizo un templo. Y ese templo fue el último templo, el templo de Herodes. En la historia nos damos cuenta de eso y ahí es donde ellos empezaron a adorar. Pero el templo era para adorar, ese era el lugar donde llevaban ellos sus sacrificios. Ahí también se enseñaba, pero no en el templo, sino en el exterior del templo. Ahí se reunían los diferentes maestros, ¿verdad?, de la ley, tenían sus discípulos, la recitaban, la discutían, preguntaban. Ahí ellos se la pasaban todo el día en la ley del Señor. Ahora, lo práctico que podemos ver es en los evangelios como por ejemplo en esto de los sacramentos que tenemos hoy. Estuve hablando yo de esto ahorita. Los sacramentos son, hermanos, sería el bautismo en agua, ese es uno, y el segundo sería la Santa Cena, el cenáculo que el Señor, ¿verdad?, estableció en la iglesia, el cenáculo que hay. Estos son dos sacramentos que nosotros debemos de siempre tener en cuenta. Ya al bautismo no nos podemos rebautizar, y bautizar. Es solamente un bautismo y con eso queda. La Santa Cena sí se tiene que repetir y tenemos que tomarla como cristianos, siempre, hasta la muerte. Eso es algo que nosotros también como iglesia me quiebra mi corazón, de que hay pastores que no surgen esto para la iglesia, lo toman muy ligero. Es muy triste. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dejó. Haced esto en memoria de mí. Y yo hago el ejemplo, el ejemplo más fácil que yo puedo dejarles es a ustedes, que cuando usted pierda un ser querido que usted amó, va a haber ocasiones donde va a haber familias que van a hacer cenas especiales.
van a pasar la noche, la tarde en una cena, se van a acordar de tal persona. Quizás algunos hasta llegan a los extremos a sacar una foto de esa tal persona y la ponen ahí. Se están acordando de la persona, se acuerdan de sus caracteres, se acuerda de su manera de ser. Es un tiempo donde los hijos, los nietos, todos tienen en memoria a esa persona. Quizás usted no lo hace, quizás usted nunca lo ha hecho, pero esto sí se ha hecho. Y yo conozco familias que lo hacen. Cada día sería en el cumpleaños de tal persona o sería en la fecha que falleció esa persona. Se recuerda a esa persona, se hace una cena especial y es una costumbre que nosotros tenemos. Y esta es la costumbre que el Señor quiere que nosotros sigamos de Él. Ahora nosotros no vamos a tener una foto del Señor aquí para acordarnos de Él, porque nadie sabe cómo el Señor se parece. Nadie sabe. Pero podemos nosotros en memoria, por lo que tenemos los evangelios, visualizarlo aquí con nosotros en espíritu y poder acordarnos de ese día que el Señor tomó la cena con sus discípulos. Nunca se olviden ustedes de esto. Cuando ustedes vayan a una iglesia, siempre vean eso. Cuando ustedes vayan si van a otra iglesia, vean eso. Si no lo hay, sálganse de ahí. No se queden ahí. No es de emociones, esto no es de emoción. Esto no es de emoción, esto es de seguirlo hasta el fin. Y digo yo de emoción porque digo, no vamos a tomar la Santa Cena porque tengo las ganas, no. La Santa Cena se debe de tomar y si hemos pecado debemos de pedirle al Señor perdón, arrepentirnos y tomar la Santa Cena. La Santa Cena yo no sería querido ser hallado sin haberla tomado. Es algo muy importante que debemos de tomarla. ¿Vamos a perder la salvación por no tomarla? No creo que vayamos a perder la salvación, pero no me gustaría estar delante del Señor un día y no haberla tomado por la razón que haya sido. Pero tengo que tener en cuenta de que yo voy a estar delante de Dios y Dios no vamos a poder nosotros salirnos con la nuestra. No vamos a poder. Con el Señor no vamos a poder. En algunos casos, algunos pensamos que quizás sí, pero el Señor no tiene que rendirle a nadie cuentas, Él es Dios. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Dios no nos debe a nosotros nada. Yo se lo voy a decir otra vez, Dios no nos debe a nosotros nada. Nada. Si nosotros pensamos ahora que Dios nos debe algo por cierta razón o por algo, estamos equivocados. Debemos estar muy agradecidos con Dios. En mi caso, yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me escogió. Porque realmente no había nada en mí que merece lo que Dios me ha dado. Nada. Desde la salvación hasta el lugar en que yo estoy. Si estoy en este lugar es porque Dios así lo quiso. Yo no sé por qué, ni sé tampoco por qué me salvó. Él me salvó porque así quiso. Y Él escogió a los que Él va a salvar, a los que Él quiere salvar, aún antes de la fundación del mundo. Esto no fue algo que surgió por alguna cosa. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Israel? La historia de Israel cuando ellos estuvieron en Egipto, ellos ahí antes de que fueran sacados por Moisés, muchos de ellos no sabían el plan de Dios. Muchos de ellos no estaban esperando ser sacados de ahí de ese lugar, pero ya había un plan. Y el plan estaba de que ese iba a ser su pueblo. Aún antes de que ellos hubieran nacido, ya el plan había sido hecho, el pacto ya había sido hecho, ya el plan estaba ya en Dios de haber escogido ese pueblo. Pero ese pueblo estaba en Egipto y no sabía eso hasta que llegó Moisés. Y cuando llegó Moisés, Moisés lo recordó del pacto que había hecho Dios con Abraham, su padre de todos ellos, como eran todos ellos de la misma familia, de la misma nacionalidad. Y Dios había predestinado ya ese para ser su pueblo. No era su pueblo todavía, pero estaba para ya ser su pueblo cuando iban a salir y ser liberados de Egipto. Entonces, este amor que Dios nos ha tenido a nosotros surgió mucho más antes de nuestra salvación, pero el plan de Dios fue de salvarnos, el plan de Dios fue de llamarnos y darnos esto.
Y por eso yo estoy agradecido con el Señor, porque esto es lo que las Escrituras nos enseña, que nosotros fuimos ya predestinados aún antes de la fundación del mundo en ser salvos y ser escogidos. Y ahora yo digo, Señor, gracias porque me escogiste, porque realmente no había nada bueno en mí, no había nada bueno que yo merecía para que tú me hubieras visto y hubieras dicho, este me adora de rodillas y me trae limosnas y ofrendas, lo voy a salvar, como en el caso como de Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes bien de Cornelio cuando nosotros nos fijamos bien que la Biblia nos enseña que eso es lo que estaba aconteciendo y que Dios envió, ¿verdad?, este mensaje a Cornelio para que Cornelio después llamara a Pedro? Ahí está algo muy interesante, ¿verdad? Entonces nosotros nos fijamos bien que estos son los sacramentos. Los dos sacramentos de nosotros, los cristianos de la iglesia, es el bautismo en agua y también la Santa Cena. Hay mucha controversia, aquí no, pero hay mucha controversia en algunos lugares en el caso del bautismo en agua. ¿Cuántos bautismos se pueden bautizar los niños? ¿Se deben de bautizar los adultos? ¿Debe de haber 2 bautismos? Estamos nosotros dándonos cuenta de estas cosas. De la enseñanza surgen discípulos, así como hoy, y después de ello también puede surgir el error o puede surgir los engañadores, porque las enseñanzas se tuerce, no hay una completa enseñanza. Yo creo que es muy importante, hermanos, hermanos, se lo digo en el amor del Señor, y esto llego a ser que el que está detrás de un púlpito debe de estudiar la palabra del Señor y saber lo que está hablando. Si no lo sabe, no debe de estar en el púlpito. ¿Por qué? Porque es muy importante saber de lo que estamos hablando. Estamos hablándole a un pueblo, estamos hablando a un pueblo que viene a reunirse para escuchar y tienen confianza de lo que se está hablando es verdad, está del texto de la Biblia. Y nos damos cuenta nosotros que la enseñanza iba, hermanos, a traer una cosecha que iban a hacer los discípulos, pero entre esos discípulos iban a surgir muchos errores y muchos engañadores que también han surgido a través de la historia. Nos damos cuenta nosotros de esto, de que el pueblo de Israel, estos hebreos, estos judíos, nos damos cuenta que ellos como nosotros estaban rodeados del paganismo, estaban rodeados de la idolatría, estaban rodeados de la filosofía que había de los griegos, pero ese pueblo, aunque era una minoría y que lo es todavía, se quedaban ellos en leer, memorizar y enseñar la lectura, era todo. Y la iglesia, hermanos, se lo digo yo así, por la razón, verdad, que hemos visto esto, lo hemos investigado, de que la iglesia también, en el mismo tiempo, también adoptó las costumbres judías en leer las escrituras, en estar en la iglesia también el día domingo, en practicar la palabra del Señor, de vivirla, de memorizarla, de enseñarla, de vivirla en los hogares, de enseñarla a nuestros hijos. Es lo mismo, nosotros hemos adoptado eso de esta raza judía. Por eso tenemos una similaridad, que damos así, nos pueden ver que los dos tenemos casi una misma costumbre. Ellos se reúnen el sábado, nosotros nos reunimos el domingo. Ellos leen la ley de Moisés, nosotros leemos la Biblia. Ellos le enseñan a sus hijos, nosotros igualmente les enseñamos a nuestros hijos. Ellos, hermanos, después de que Dios los curó, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, el Señor los curó de la idolatría, jamás entraron ellos después en la idolatría. Pero usted va a ver en el Antiguo Testamento, cuando habían reyes, ellos se daban a la idolatría y al paganismo, pero Dios los curó con la disciplina que les dio, y cuando regresaron para atrás ellos a Judá, ya no eran idólatras, quedaron curados. Y nosotros por esa razón también, la iglesia cristiana también no practica la idolatría, no tenemos ídolos, no tenemos imágenes. En algunas iglesias, ¿verdad?, de la Reforma, como en el caso de la iglesia luterana, se ha dicho, ¿verdad?, y hemos visto en algunas iglesias luteranas se ven ídolos, se ven imágenes, pero solo para recordar a los feligreses que llegan ahí, de que de ahí salieron, pero no están ellos adorándolo. Como ya sabemos que Martín Lutero no era uno de que se daba a la idolatría, él se daba solo a la lectura, a la palabra de Dios. Pero esto lo vemos a veces en los casos de las iglesias luteranas, donde también se predica la palabra de Dios, tienen esas enseñanzas, hay
Ellos creen lo que nosotros creemos también, aunque ellos tienen su catequismo también, ¿verdad? De Lutero, que Lutero les dejó a ellos también de enseñanza. Ellos lo practicaban, lo leen, lo recitan, ¿verdad? Y eso es lo que ellos hacen. El pueblo judío, hermanos, como en el tiempo de Jesús, estaba rodeado de la filosofía griega. Pero ellos no se dieron a la filosofía griega, estaban rodeados ellos de los gnósticos. ¿Se acuerdan ustedes en Primera de Juan, los hermanos que venían los miércoles o que vienen? De los gnósticos, estos fueron los enemigos, estos fueron los que surgieron, pero que no eran de la iglesia, que se convirtieron ellos enemigos. Había los escépticos, los que no creían, los que estaban incrédulos, que no querían creer. Estos también habían también. Y esta religión judía, esta cultura, ellos estaban rodeados de eso, como nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia estamos rodeados de tantas falsas doctrinas, estamos rodeados de la iglesia tradicional, con sus tradiciones y con la idolatría y con sus costumbres y sus sacramentos que, hermanos, la Biblia no nos enseña. Esto era lo que estaba aconteciendo, por eso la enseñanza es muy importante en la iglesia. Hago un grande énfasis que no es nomás predicar, es enseñar la palabra del Señor, ir a la lectura, como vemos aquí en este capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Aprendemos aquí hoy en esta mañana que Jesús pasó un tiempo en los montes de los olivos con los discípulos, con el pueblo, pasó la noche ahí a veces a dormir. Ahí es donde era el lugar donde él tenía comunión con el Padre por medio de la oración. Ese fue el lugar de retiro para el Señor cuando estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Y después nos damos cuenta de la devoción que ardía en el corazón del Señor cuando vemos que en la mañana se levantó y lo primero que fue es de ir al templo como acostumbraban ellos, y él fue no nomás para observar las costumbres y escuchar a los maestros, ya que nosotros sabemos que él era el Hijo de Dios. Él fue porque iba a ir a enseñar a sus 12 discípulos y al pueblo que iba a escuchar. Los 12 iban a estar ahí rodeados alrededor de él, las mujeres que lo seguían y el pueblo que estaba alrededor que lo escuchaba hablar. Había a veces casos, como a veces va a haber casos así con nosotros, cuando salimos a predicar, hay algunos que se detienen y tienen una idea, un pensamiento diferente, y así surgían los argumentos en ese tiempo. ¿Tú qué dices de esto? ¿Tú qué dices de tal ley? Y así surgían los argumentos entre ellos y Jesús, en los desacuerdos en los que ellos llegaban. Esta era la enseñanza, esta era la lectura, la ley de Moisés. El Señor no enseñó otra cosa más sino la ley de Moisés. Aunque los fariseos en ese contexto, ellos tenían sus tradiciones, eran legalistas. Por eso nos damos cuenta que el Señor habló en contra de ellos. Ellos hablaban en sus enseñanzas de sus antepasados como el padre Abraham, hablaban de Moisés, hablaban de los profetas. Ellos daban un repaso, quién era Dios, las promesas de Dios, las estudiaban bien y se profundizaban ellos en los pecados que desagradaban a Dios y que ellos no debían de hacer para ellos llegar al agrado que ellos tenían que llegar. Esto era lo que ellos hacían. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, tener la enseñanza para aprender lo que es lo que Dios quiere de nosotros. La enseñanza les mostró a ellos quién era Jehová, qué era lo que le agrada a Dios y qué era lo que no le agradaba a Dios. Era un pueblo que estaba interesado. El interés hoy en estos tiempos se ha acabado ya. Son pocos los que tienen ese interés de qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Eso ya se va acabando. Yo creo que en aquel entonces también no había muchos, porque la naturaleza, ya pensándolo bien, la naturaleza del pecador ha sido siempre la misma. Entonces yo creo que también allá en ese tiempo había muchos que también no estaban interesados. Era nomás una minoría que estaba interesada en agradar al Señor. La enseñanza, ¿verdad?, les mostró el origen, así como nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Hoy el origen en las escuelas les enseñan la evolución.
La evolución es hoy lo que los enseñan a nuestros hijos. Fíjese en el peligro que están todos sus hijos cuando los enviamos a las escuelas públicas. Y falta a veces nosotros pensamos, están yendo a la escuela, les están enseñando algo bueno. A la escuela los estamos enviando para que les enseñen la evolución de que Dios no existe. Fíjese en el peligro en lo que hemos llegado. ¿Usted sabía eso? Que sus hijos, sus nietos que enviamos a nuestras escuelas públicas les están enseñando la evolución. Y la evolución les enseña que no hay Dios. La evolución les enseña que no hay que dar cuentas. Usted se da cuenta de esto, de que nosotros nos fijamos bien, de que ellos aún hasta nos han quitado el poder para ser padres de nuestros hijos y les llegan a decir ellos a sus hijos, el día que tu padre, tu madre te pegue, nos reportas a tus padres para meterlos en la cárcel. Ese le está quitando la autoridad al papá y a la mamá para que el hijo haga lo que él quiere. Ahora vemos a un ser humano, y perdón que lo vaya a decir así, un pecador, que no cree en Dios, porque ya le enseñaron que no hay Dios, y que le quitaron también a sus padres que lo trajeron a este mundo, la autoridad para dar cuentas. Encima de eso, les damos aparatos para que se entretengan. Fíjese que usted mismo está arruinando a su propio hijo y hija. Porque la primera cosa es que los enviamos a las escuelas para que les enseñen la evolución. Fíjate, esa es la moda, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, es algo que es parte de la vida. Queremos que nuestros hijos sean educados. Este es el gran peligro que hoy vemos. Los judíos tenían mucho cuidado ellos en este caso con ello. Y cuando yo creo que un judío, cuando sabía de que se enseñaba algo en contra de la ley, ellos rápidamente sacaban a su familia de ese lugar porque ellos no querían que sus hijos como vasos frágiles se contaminaran con esa doctrina. Usted dígame a mí, ¿por qué usted tiene problemas usted en su hogar, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus nietas? Es esa razón. Y encima de eso los padres no cuidan a sus hijos. Encima de eso le dan los padres aparatos. Encima de eso los dejan solos muchas de las veces. En muchos casos, aún hasta cuando tienen hembras, niñas, hijas, los padres no aman a sus hijas como las deben de amar y estas pobres niñas buscan el amor en otro lugar. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué esta niña? Yo no soy hermano psicólogo y ustedes bien lo saben, pero esto es lo que está. Las niñas van buscando amor en otro lugar y lo encuentran y muchas de las veces tristemente son engañadas. Porque el padre no le dio la atención que esta niña necesitaba. El padre y la madre tienen que siempre, 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 se lo digo, decirle a sus hijos que los aman. Tienen que abrazar a sus hijos, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que mostrarles ese amor. Es duro. Yo lo siento por ustedes los papás. Yo lo siento por ustedes las mamás. Yo lo siento mucho por ustedes. Aunque sean cristianos, yo lo siento. Porque ¿saben por qué? Porque ustedes aman mucho a sus hijos y es duro hacer esto. Porque nosotros, hermanos, lamentablemente así es. Bendito sea Dios. La enseñanza seguía y ellos enseñaban la ley de Moisés. Enseñaban ellos de que la ley de Moisés fue dada por Dios por medio de los ángeles a él. Esto está en la Biblia. La enseñanza fue más hermano, que todo varón lo supiera, cada cabeza del hogar. ¿Cuántos varones había en ese tiempo que estudiaban la ley, estaban ahí, llevaban a sus hijos, los llevaban de la mano y les enseñaban? Hoy en estos tiempos usted lo va a ver al contraste, lo va a ver diferente. Los hombres son muy irresponsables, muchas de las veces dicen las mujeres, no toman su lugar como hombres, no son hombres de la casa. Las mujeres son las que tienen que trabajar, las mujeres son las que tienen que sostener la casa, las mujeres son las que están hablando siempre. El hombre como que se hace a un lado y se desvanece y es la mujer la que toma su lugar. Y estos son los malos ejemplos que vemos en el mundo y que la iglesia también lo practica, y esto nos lleva a nosotros a tener familias a veces, en algunos casos, con situaciones difíciles. Y el mundo es el que distorsiona el lugar del hombre, distorsiona el lugar de la madre y destruye el lugar de la criatura, del niño, de la niña, por la tele, por la tecnología, por la escuela. Estamos rodeados de esto. Por eso nosotros como iglesia estamos en este mundo,
pero no somos de este mundo, amados hermanos. La enseñanza fue, hermanos, como digo, ¿verdad? Más que todo para el varón. El varón tenía que saber en lo que él estaba viendo, lo que él iba a ver hacia adelante, la responsabilidad de lo que él tenía. La enseñanza fue el centro del judaísmo, como fue el centro también de la iglesia primitiva y como debe de ser el centro de la iglesia de hoy. Del judaísmo, de la iglesia primitiva, la enseñanza fue el centro y el centro debe de ser de la iglesia de hoy. La enseñanza, porque vivimos en un mundo pagano todavía. Necesitamos nosotros tener muchísimo cuidado. La enseñanza vino a ser de la iglesia por la costumbre, hermanos, cuando nosotros nos fijamos bien, porque fue copiada cuando vimos esto en el judaísmo, ya que la iglesia surgió donde en Jerusalén, de los judíos, y los judíos también, gracias a Dios que Dios usó Pablo llevó el evangelio a los gentiles, y los gentiles fueron y llevaron la palabra del Señor a todos los otros gentiles. La enseñanza, hermanos, fue algo que adoptó la iglesia para seguirla en sus reuniones, para leerla, para enseñarla, para copiarla, para vivirla. Esta fue la enseñanza y la enseñanza es muy útil en la iglesia, aunque a veces nos causa sueño, aunque a veces nos aburrimos, aunque a veces, otra vez en lo mismo. Por eso tratamos de refrescar la enseñanza para que no sea tan pesada. Pero la enseñanza es muy importante. Por en caso de que alguien no sabía o en el caso de que alguien se opone a la enseñanza, y no debe de ser cualquier enseñanza. O vamos a abrir la Biblia y vamos a enseñar a ver qué. No, la enseñanza debe de tener una estructura y debemos de saber todos de que de eso vivimos y debemos de vivirla y practicarla. La enseñanza es muy importante. Como lo digo, la enseñanza de la lectura que fue establecida en la iglesia, esto fue algo que nos separaba de siempre del mundo. La enseñanza debe de ser apreciada por todo cristiano. Por eso la Biblia dice, no nos olvidemos de congregarnos. Es que venimos nosotros de la iglesia tradicional y pensamos nosotros que solamente queda en escuchar el sermoniazo que nos da el cura y ya después irnos a la casa, ¿verdad? Pero qué ignorancia es esa de pensar así, porque queda en el caso de escuchar y practicarla. Esa es una ignorancia de pensar nosotros que venimos a oír un sermón y ya nos vamos a la casa y vivimos como seguimos. No, ese no es el caso. Ese no es el judío que Dios había llamado su pueblo. En el caso es de trabajar esas áreas débiles. Sí, yo trabajo mis áreas débiles y a veces cuesta dolor, a veces nos cansamos, a veces nos sentimos que estamos solos, porque somos los que estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha dicho, ser buenos padres, ser buenos abuelos, ser buenos esposos, ser responsables, ser personas que vivimos la verdad, que no mentimos, somos personas que le servimos al Señor, somos personas que estamos en acuerdo con lo que dice la Biblia. Hermanos, este sábado yo lo pasé con mi familia y yo estoy joven todavía. Y yo quiero todavía, hermanos, a veces actuar como joven. Pero no puedo a veces. Tengo que tener cuidado por el ejemplo que estoy dando. Porque están viéndome mi familia. A veces le doy gracias a Dios que a veces no tengo yo no estoy tan acercado a mi familia natural como debo. De visitarlos, de comer con ellos, de cenar con ellos. Porque a veces hay inmadurez. Yo como pastor, algunos de los que me aman me van a comprender, pero algunos de los que no, van a decir, pero esto, y él. Y a veces yo pienso que por esa razón a veces Dios permite ciertas cosas. A veces las palabras que voy a hablar quizás no las van a comprender, a veces quizás como me vista no lo van a comprender, a veces quizás lo que vaya a escoger en comer no lo van a entender. ¿Por qué comes eso? ¿Por qué? Porque soy cristiano. Por esa razón. Entonces yo tengo que, hermanos, estar a la guardia en lo que hablo, lo que digo, lo que como, cómo me visto, cómo pienso, cómo lo pienso, cómo es mi punto de vista. Hermanos, a veces queda de que me quede a solas. Porque solamente yo me voy a poder comprender y excusar. Porque si estoy entre mi familia y mis amigos y mis amistades, van a decir, pero tú que eres cristiano, ¿por qué hablas así? Y tú porque eres cristiano, ¿por qué no vas a la iglesia?
¿Y tú por qué eres cristiano? ¿Por qué piensas así en esa forma? Si eso así no debe de ser los cristianos. Así va a decir la gente de nosotros. Ahora usted ya sabe por qué. A veces nosotros por naturaleza soy hijo de mi madre, de mi padre, y yo como hijo me refugio con mis padres y hablo con ellos como hijo. Mis características, mis padres las conocen bien, bien las conocen. Ellos fueron mis padres. Y a veces estas cosas tienen que dominarse. Tienen que dominarse y tenemos que dominarlas en el nombre del Señor. Esto va a tomar tiempo, amados. Esto es el Evangelio. Este es la enseñanza. Bueno, yo antes de que fuera salvo, yo no leía la Biblia. Yo ni leía libros, hermanos. Pero la Biblia inició mi vida para leer. Y me gusta. Díganle a mi esposa. Estoy yo leyendo, ella está al lado, yo estoy leyendo, ella está ahí al lado, ella está comiendo, está platicando y yo estoy leyendo, escribiendo, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy escribiendo. Me dice, ya vas a escribir un libro. Le dije, no voy a escribir un libro, pero me gusta dar resumen de lo que estoy viendo y a lo que llego yo, a ver qué aprendí. Y se olvida uno ya. Bueno, fuera de que algunos casos quizás me puedo familiarizar con ustedes de que somos a veces olvidadizos. Ya mañana ya me olvido. Pero al momento estoy en ese tema, en esa enseñanza de tal escritor. Y el escritor, confío de que es un escritor que está hablando la verdad. Hay libros que no vamos a leer, hermanos. Tírelos a la basura. Los que no son escritos por buenos autores, tírelos. O no los lea. Lea libros que valen la pena perder, o no perder, pasar 1, 2, 3 horas leyendo. No vaya a leer un libro que es de un autor que es un hereje, es una persona que realmente no sabe. No, lea un libro que vale la pena leer. Y pase su tiempo leyendo la lectura para que usted pueda llegar a entender lo que significa, lo que es, la historia. La Biblia es lo que inició todo esto. La enseñanza inició esto en mi vida. La historia me fascina. Viendo la historia desde la iglesia hasta viéndola hasta acá. No he llegado a aprenderla toda, pero veo yo los pasos y los cambios que la iglesia ha hecho hasta la fecha hoy. Por eso yo le puedo decir a usted de dónde surge tal cosa. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque muchas de las cosas fueron halladas falsas. Pero ahora la mayoría lo practica y ahora es al contrario. ¿Usted sabe ya eso? Muchas de las cosas que la iglesia practica es paganismo, idolatría y las emociones. Todas estas cosas, hermanos, los hermanos de la iglesia lo hallaban falso. Decían, eso es del diablo, eso no es de aquí. Pero ahora en nuestros países, en los Estados Unidos ha sido corrompido por estas cosas. La mayoría, hermano, está corrompida. Todo está corrompido. Cuando usted va a la historia y usted se da cuenta, dése una vueltecita a la Reforma, porque ahí es la única parte donde usted se va a dar cuenta de dónde surgimos. Nosotros no surgimos desde allá. Los reformadores nos dieron la oportunidad de tener la palabra de Dios y verla como un libro de enseñanza. Y los libros que van en los evangelios no están ahí por casualidad, van porque desde Génesis 3:15 nos enseña que la promesa fue hecha para el advenimiento de Jesús. Esa es una enseñanza. Y Apocalipsis nos da el final. Entonces nosotros podemos ver que la Biblia está centrada y enfocada solamente en Jesús. Alusa la vida de Jesús, habla de Jesús, habla de su advenimiento, dónde él iba a nacer, dónde iba a vivir, qué iba a ser su estilo de enseñar. Toda la Biblia está enfocándose solamente en Cristo, el Cristo de la gloria que es Jesucristo. La Biblia no está compuesta porque algunos piensan que la Biblia tiene muchos libros y que nos puede decir muchísimas cosas. Yo he oído mucha gente hablar así y yo quizás también hacía en un tiempo estuve. Pero la Biblia se tiene que saber dividir, amados. Y eso lo vamos aprendiendo a través del tiempo. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo está centrado. La Biblia, como les he dicho, fue escrita por profetas y apóstoles. El profeta Moisés nos deja la ley y los apóstoles que fueron de Jesús nos dejan las epístolas y todo se encierra en un solo canón.
Y la iglesia originalmente llegó a la conclusión de que estos libros son inspirados. Los otros libros y los otros escritos que fueron antes en el pasado no fueron considerados inspirados, ni aún los libros apócrifos que la Biblia, que la Iglesia Católica tiene. Esos libros no son inspirados, ni debemos de leerlos, porque realmente no fueron inspirados. No hay por qué razón. La Iglesia no los aceptó, Jesús no habló de ellos. En los evangelios nomás vemos que él habla de los profetas, de los salmos y de la ley. No habla de los libros apócrifos, de estos hombres, de los macabeos y de todos estos que estuvieron de revolucionarios. Él solamente habla de la ley, los salmos y los profetas. Y los reformadores que vinieron después, como Martín Lutero, Juan Calvino y todos otros los que siguieron después, también lo mismo. Vieron ellos que solamente los 66 libros que ellos habían visto eran los únicos que estaban centrados en Cristo. Y ahora ya usted sabe, ya el día de mañana que le digan que los libros apócrifos, no. Los libros apócrifos, primeramente Jesús no los aprobó, segundo los reformadores no lo aprobaron porque Jesús no los aprobó y nosotros también no necesitamos tampoco estudiarlos. Si usted entra en una congregación que dice vamos a abrir los libros de los apócrifos, salgámonos de ahí. Porque si ahí dejan entrar esos libros, también quizás dejan entrar otras cosas falsas. Tengamos mucho cuidado. Y la enseñanza, hermanos, es lo que nos enseña lo que es. Yo trato de ser lo mejor posible, hermanos, de estudiar lo que la Biblia nos enseña y llegar a las conclusiones en que llegamos. Ustedes, ¿verdad?, escuchan. Esto es lo que yo hago, mi tarea de estudiar y de aclarar estas cosas. La iglesia tradicional, usted me dirá, porque esto queda en mi mente también, ¿por qué ellos practican todas estas cosas? Yo creo que esa iglesia es como está vista en Apocalipsis, que se le llama la gran ramera. La ramera, es la ramera de hoy. Es la ramera la que acepta la idolatría, las tradiciones, todas las religiones, vamos a todos hacer uno. Es una ramera. No se guarda para su Señor, o sea, ella de todo le pone. Entonces, la iglesia cristiana, evangélica, que predica la Biblia, que predica la palabra del Señor, debe de guardarse como una virgen de todas las falsedades que hay alrededor y guardarnos, no porque el pastor lo enseña, no, porque la Biblia lo enseña, la palabra de Dios lo enseña. Nosotros nos reservamos de todas esas contaminaciones y nos guardamos hasta que Cristo estemos en su gloria. Esta es la enseñanza. Vamos así a ponernos en pie en este día y darle gracias a Dios por las enseñanzas que Jesús nos dio. Y el siguiente domingo estaremos hablando de lo que surge de las enseñanzas, que es el discípulo. ¿Qué es el discípulo? Nosotros somos llamados discípulos, debemos de ser discípulos. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Así vamos a orar y darle gracias a Dios, amados hermanos. Gracias te damos, Padre, por esta mañana que nos has concedido, Padre, poder entrar en tu palabra. Gracias te doy, Señor, que podemos ser recordados y apreciar la enseñanza, aunque ha sido, Señor, no ha sido valorizada como debe de ser por tu iglesia, por a veces algunos, Señor, pero gracias te damos que todavía podemos enseñar la lectura. Y que no es en vano, Señor, tener la enseñanza. Enseñar, Señor, en la iglesia, enseñarla a nuestros hijos. Nosotros aprender cómo también ser mejores esposos, mejores esposas, las hermanas. Y podemos todos crecer juntos a través de la enseñanza, conociendo quién es nuestro Creador, Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién es nuestro único Salvador, Jesucristo? ¿Dónde podemos hallar las respuestas? La Biblia. Señor, gracias por la enseñanza, gracias te doy, Señor, en este momento porque nos concedes este privilegio y que de aquí podemos salir, Señor, con este aprendizaje, refrescamos nuestras mentes y seguimos a lo que nos has llamado, a la enseñanza, a la lectura, a escudriñarla y a obedecerla y a practicarla igualmente, Padre. Ayúdanos en las luchas donde luchamos como pecadores que a veces, Señor, luchamos. Ayúdanos para vencer y ayúdanos para tener victoria en estos tiempos en los que vivimos, entre este mundo, Señor, en el que vivimos, que tú dijiste, Señor, es un mundo adúltero.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.